Buenos días chicos, hoy vamos a hablar de la cohesión léxica y gramatical. Bien, la cohesión y coherencia textual son dos requisitos fundamentales para que un texto se entienda y nos ayudan básicamente a esto, a estructurar las ideas y a organizar la información. Si esto está así, pues obviamente el texto se va a entender. Vamos a ver algunas estrategias que nos ayudan a lograr esto. Tenemos los estructuradores, los conectores, los reformuladores y los ordenadores argumentativos. Hoy nos vamos a centrar específicamente en los estructuradores. Dentro de los estructuradores tenemos a los comentadores, a los ordenadores y tenemos aquí a los de inicio, de continuidad y de cierre. Y por último tenemos a los digresores. Bueno, vamos a empezar con los comentadores. Como su nombre lo indica, sirven para introducir un comentario respecto a lo previamente dicho. ¿Qué significa esto? Que yo voy a utilizar estos comentadores después de un texto ya existente y de ese texto es del cual voy a opinar, voy a comentar y esa opinión va a estar introducida o va a tener cualquiera de estos conectores que vemos aquí. Pues bien, dicho esto, así las cosas. Aquí pueden revisar algunos ejemplos de cómo utilizar también. Los ordenadores. Los ordenadores son muy importantes a la hora de redactar cualquier texto. Se hace difícil en algunos momentos, por ejemplo, no tenemos inclusive idea de cómo empiezo a escribir un texto, tengo que escribir un ensayo, tengo que escribir la introducción, los antecedentes, la justificación de la monografía y no sé por dónde empezar ni con qué palabra empezar. Entonces, ahí es cuando yo utilizo los ordenadores. Los ordenadores, como dijimos, son tres. De inicio, me indican cómo empiezo. De continuidad, ya vamos a ver después también, y los de cierre. A ver, los de inicio primero. Me dan esa pauta de con qué empezar el texto. Aquí tenemos algunos ejemplos. Primero, en primer lugar, bueno, aquí vale la aclaración de que jamás se utiliza el primeramente porque tampoco hay el segundamente ni el terceramente, ¿no? Por una parte, por un lado, de una parte. En primer lugar, tenemos una ensalada de entrante. Entonces, ya esta palabra es como una guía que ya me da inclusive la idea de qué quiero poner, ¿no? Luego vienen los ordenadores de continuidad. Aquí empieza la secuencia. Si ya empecé con los de inicio, ahora, ¿qué voy a hablar luego? ¿Qué voy a decir después? ¿Cuál es la idea que quiero sumar? Entonces aquí los conectores que puedo usar son luego, en segundo, por otra parte, por otro lado, después. Entonces, por ejemplo, si antes empecé con, en primer lugar, me gustaría decir lo importante que es esto, bla, 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 bla. Luego podría ir en segundo lugar. Por otra parte, me gustaría expresar también lo siguiente. Entonces, me sirven para ordenar la información, las ideas que tengo en mi cabeza sobre un tema. Una vez que he pasado por los conectores, los ordenadores de inicio, ya utilicé algunos de continuidad y quiero terminar el texto ya acabé de decir todo lo que tenía que expresar, entonces ahora voy a terminar, voy a cerrar el texto y obviamente tengo que utilizar estos ordenadores. Por último, finalmente, en último lugar, pues cuando yo utilizo estos conectores, obviamente ya estoy diciendo que el texto o esa partecita del texto ya va a terminar. Por último, podrá degustar de nuestros postres a voluntad. Por último, tenemos a los digresores. Estos introducen un comentario paralelo a lo que se estaba diciendo anteriormente. En el primer ejemplo, con el por cierto, dice, ayer vi a Luisa. Por cierto, a ver si adivinas lo que me dijo. Entonces, aquí se entiende que habían dos personas que estaban hablando de Luisa, qué sé yo, sobre lo buena estudiante o deportista que es Luisa.
pero uno de ellos hizo un comentario paralelo y se acordó de que vio a Luisa antes y le dijo, a ver si adivinas lo que me dijo. Entonces, es un comentario relacionado con el tema, pero que nos habla de otra cosa, ¿sí? Aquí tenemos también otros ejemplos de digresores. A todo esto, a propósito, dicho sea de paso, podemos revisar también los ejemplos.